Damos comienzo a una nueva emisión de Tecnociencia 3D, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Compartimos a continuación un informe sobre el 7º taller de cianobacterias toxígenas que se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en conjunto con otras empresas y organizaciones. Desde hace 20 años llevamos a cabo estudios en diferentes cuerpos de agua de Córdoba y de la región, y estos estudios los llevamos de una manera multidisciplinaria, acompañados de colegas, ingenieros civiles, biólogos, y lo hacemos de una manera también interinstitucional porque participan profesionales de otras instituciones, como por ejemplo la empresa Aguas Cordobesas, que es la actual concesionaria del servicio de agua potable para la ciudad de Córdoba, la actual Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia, y particularmente también con el Instituto Nacional del Agua a través del CIRSA. Y específicamente por el problema de eutroficación que hemos visto desarrollado en el embalse Los Molinos en el último tiempo, fue que participamos de un taller de cianobacterias el año pasado en Mar del Plata y fuimos motivados a ser sede para este año. El 7º taller de cianobacterias toxígenas en Argentina, que tuvo lugar entre el 21 y el 23 de noviembre, fue organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, coordinados a través de la empresa Aguas Cordobesas y con la participación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos y el Instituto Nacional del Agua. Si bien el taller era nacional, tuvo alcance internacional, donde participaron asistentes desde Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile. Fueron unos 65 participantes, entre los cuales participaron profesionales, técnicos y estudiantes de grado y de posgrado. La actividad se llevó a cabo como un curso teórico-práctico orientado hacia el monitoreo de calidad de agua, orientado a las floraciones de cianobacterias, con actividad práctica. Por lo tanto, el jueves fuimos de monitoreo al embalse San Roque para hacer un monitoreo en el embalse y unas mediciones de caudales en el río San Antonio. Los ejes temáticos del taller fueron sobre monitoreo, diversidad ecológica, problemas en aguas de recreación o agua para consumo, y particularmente como conclusión del taller fue que podemos tener fue anunciada la próxima sede de lo que va a ser el 8º taller de cianobacterias, que será en Salto Grande. La orientación está, apunta, los ejes temáticos apuntarán hacia programas de gestión y compromiso social y interlaboratorios. Como consecuencia de estos 20 años de monitoreo, que ya sabemos cómo se comporta el embalse Los Molinos, ya lo hemos categorizado, conocemos el problema, llegamos a la conclusión que quisimos dar un paso más, que es un paso más desafiante para nosotros como ingenieros, que es la posibilidad de trabajar con la sociedad. Entonces, este año nos presentamos con un proyecto que se llama ¿Por qué nuestros embalses están verdes? Y es uno de los proyectos de compromiso social estudiantil, donde los estudiantes tienen una convocatoria abierta, donde estudiantes de biología, ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería química, de artes, de comunicación social, pueden participar de este proyecto, donde queremos abordar a la problemática de cianobacterias desde una manera multidisciplinaria, y es también una manera de que nosotros tenemos para devolver a la sociedad todo lo que hemos podido generar en todo este tiempo. Tecnociencia 3D es el programa que te acerca a todas las actividades que se realizan aquí en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
El grupo de investigación en medios porosos y aguas subterráneas de la facultad nos cuenta a continuación cuáles son las líneas de trabajo que están desarrollando en este momento. Bueno, estamos en el laboratorio de geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En este laboratorio se desarrollan interesantes investigaciones y ahí es donde nosotros trabajamos como grupo de investigación, que es el grupo que denominamos INPAS. Nos dedicamos a las investigaciones en medios porosos y aguas o flujos subterráneos. Dentro de las cosas que hacemos, estudiamos propiedades físicas y mecánicas de suelos y también de rocas, y en particular con algunos énfasis orientados, por ejemplo, a la mayoría de los proyectos, pero no todos, a cuestiones que tienen que ver con aspectos ambientales, problemáticas ambientales, energéticas o de reutilización de residuos, siempre en el entorno de lo que son las propiedades de los suelos. Bueno, tenemos 5 líneas prioritarias en este momento de investigación y de trabajo, todas orientadas a investigaciones aplicadas y muchas de ellas relacionadas con la geotecnia ambiental. En mi línea de trabajo tratamos de utilizar algunos materiales para la retención de contaminantes en barreras reactivas del suelo. Tratamos de utilizar algunos materiales geológicos fácilmente disponibles como los suelos limosos o las arcillas bentoníticas, pero también algunos materiales resultantes de las industrias, por ejemplo siderúrgicas, como una escoria de la industria. En particular, mi trabajo está más orientado al acoplamiento de algunos procesos biológicos y químicos y a la modelación de estos justamente en las barreras reactivas para poder mejorar y acoplarlos a estos procesos justamente con los mecanismos físicos y mecánicos que también se analizan en otras áreas de estudios del equipo. Estamos trabajando con modelación numérica. Se están a partir de ensayos experimentales, se están calibrando modelos numéricos. Se está buscando evaluar el comportamiento mecánico en suelos, producto finalmente de contaminación asociada por derrame de hidrocarburos en tanques de almacenamiento y tuberías de transporte. Por lo tanto, se busca evaluar ese comportamiento y tratar de reproducir de manera numérica cuáles son los fenómenos que suceden y se ven a nivel experimental. Una de las líneas de trabajo que seguimos son el estudio de barreras de contención de residuos, de aislamientos de residuos, tanto sólidos como líquidos, urbanos o peligrosos, y nos dedicamos a estudiar cómo son los diseños de estas barreras. En particular, estas barreras tienen dos grandes aspectos en el cual nos enfocamos. Uno es en el funcionamiento hidráulico, es decir, cuál es la eficiencia para contener las distintas sustancias con sus características químicas particulares, y por otro lado es en la resistencia y en la deformabilidad de la barrera, es decir, en sus propiedades mecánicas. Lo que estamos trabajando dentro de esta línea de investigación por estos días es en barreras con unos diseños dentro de los diferentes diseños que uno puede encontrar en barreras compuestas. ¿Qué quiere decir barreras compuestas? Son barreras que se generan con algún suelo local, con algún aditivo, que pueden ser arcillas que normalmente no encontramos en el mismo sitio de estos suelos locales, para mejorar su conductividad hidráulica, y con la inclusión de algún material geosintético que nos permite generar diseños compuestos que complementan una u otra propiedad, ya sean hidráulicas o mecánicas. Uno de los aspectos principales en los cuales nos estamos enfocando es en ver cómo cambian las propiedades hidráulicas, la eficiencia de contención de estas barreras, porque si bien le podemos agregar algún material geosintético que sea impermeable, entre comillas, en las instalaciones, en obras, estos materiales siempre tienen imperfecciones, algún daño y demás, y a partir de esos daños el paso de los contaminantes tiene una vía preferencial. Cada uno de estos materiales geotextiles cumple una función diferente. Algunos, como por ejemplo los que recién explicaba Marco, fundamentalmente es controlar el flujo de algún líquido, pero a veces cumplen funciones de separación. Hoy por hoy es muy complicado conseguir lugares para instalar este tipo de obras sanitarias en general,
o de obras de infraestructura que son fundamentales para la sociedad, pero cuanto más pendiente tenga, o sea, cuanto menos inclinado está, te permite hacer un mayor uso y una mayor vida útil de un terreno dado. Entonces es fundamental hacer diseños seguros, pero con los parámetros que te permitan optimizar un sitio el uso de un sitio determinado. Lo que podemos ver son los resultados de medición de parámetros resistentes de una interfaz entre los suelos locales y estos materiales geosintéticos. Entonces las investigaciones que hacemos es generar nuevos conocimientos de cómo algunos de los factores atmosféricos, por ejemplo, podrían afectar la forma de algunas de esas curvas. En investigación de eficiencia energética estudiamos los mampuestos no convencionales, componentes de mezcla y el comportamiento térmico que tienen cada una de las mezclas que estudiamos. En esta investigación hacemos dos tipos de estudio, un estudio termográfico y un estudio de conductividad térmica. Medimos a través de un sensor de aguja cada componente que hacemos y después lo materializamos en formato ladrillo, es decir, un mampuesto que se utiliza en envolventes edilicias. En este caso, nosotros a través de los componentes lo que intentamos es mejorar la tramitancia térmica de los mismos y así eficientizar el confort térmico de las edificaciones. Además, lo que hacemos aparte de esta investigación del compuesto es medir con una cámara termográfica, hacemos análisis termográfico activo y pasivo para poder cuantificar y cualificar los flujos de calor y las pérdidas energéticas o ganancias térmicas que tienen las envolventes. Para esta investigación desarrollamos el compuesto en conjunto con el grupo de trabajo. Son distintos profesionales que trabajan de forma activa, ingenieros, arquitectos y ingenieros químicos, los cuales tratamos de enfatizar el estudio del material y trabajar en conjunto para poder así reunir todos los requerimientos y ponerlo en práctica de la forma más eficiente. Mi proyecto está relacionado con lograr la reutilización de escorias siderúrgicas para lograr una mejora de las propiedades mecánicas de los suelos de Córdoba. Bueno, en este momento estamos trabajando con este equipo para realizar ensayos para poder determinar propiedades mecánicas de los suelos que se mejoran con escoria siderúrgica. La escoria con la que estamos trabajando es escoria que pertenece a la industria Techin de acería de Argentina. Lo que hacemos es mezclar en distintos porcentajes escorias con el suelo loésico y lo analizamos a distintos ensayos, digamos, para determinar propiedades y lograr determinar si sirve para estabilizar y mejorar las propiedades mecánicas del suelo de Córdoba. En este equipo lo que se hace es estudiar tanto parámetros de resistencia de los suelos, como así también se pueden estudiar propiedades de flujo. Podemos determinar permeabilidad y otras características hidráulicas que nos permiten caracterizar las mezclas de suelo con las que se trabaja en el laboratorio. En virtud de todo lo que hemos visto, las investigaciones y los desarrollos que hacemos están siempre orientados a cuestiones aplicadas. Entonces pensamos siempre en realizar o desarrollar nuevos conocimientos que brinden alguna solución al medio y a la sociedad. En particular, algunas de las técnicas que usamos sirven, por ejemplo, para proponer alternativas de remediación en sitios que han sufrido algún tipo de contaminación. Hemos tenido vínculos en el pasado para poder asesorar a empresas o incluso organismos gubernamentales para lograr mejores diseños o protecciones ambientales, o cuando existe algún problema asociado a una disposición de residuos, de ver de qué manera se puede desde el punto de vista técnico lograr soluciones más seguras para el ambiente que contribuyan a un desarrollo sustentable
en lo que es un aspecto fundamental del rol de la universidad, con esa mirada de devolverle y aportar algo concreto al entorno, digamos, al entorno tan a veces regional y otras veces nacional y también a veces fuera de nuestro país. Son numerosos los grupos de investigación que trabajan aquí en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, desarrollando diferentes proyectos que tienen como último fin la mejora de la calidad de vida humana. Pausa, ya volvemos. La doctora María Silvina Fenoglio nos habla sobre un proyecto de techos verdes que ha recibido financiamiento por parte de National Geographic. Bueno, el proyecto tiene como objetivo evaluar el rol de los techos verdes como reservorios de insectos, tanto benéficos como plagas, en la ciudad de Córdoba. Y el principal, digamos, objetivo detrás de este objetivo general que nosotros buscamos, vamos a hacer una comparación entre especies de plantas nativas y plantas exóticas, que son las que generalmente se usan en los techos verdes, para averiguar si las plantas nativas funcionan mejor y proveen recursos alimenticios, de refugio de distinto tipo a la fauna local. Los techos verdes son una innovación tecnológica en construcción sustentable que consiste, digamos, en transformar los techos de casas o edificios en una cubierta vegetal. Para lograr un techo verde hay distintas técnicas de construcción y lo más importante es que se necesitan diferentes capas, una capa impermeabilizante, una capa de drenaje, una capa antirraíz, el sustrato, que también hay variaciones en qué es el sustrato que se utiliza, y luego la capa vegetal. Hay mucha información acerca de los techos verdes en cuanto a los beneficios bioclimáticos que tienen para la vivienda y para la ciudad, en términos de cómo contribuye esa vegetación o ese parche de vegetación a disminuir, por ejemplo, la temperatura de las ciudades. En las ciudades se da lo que se llama el efecto isla de calor, que la temperatura que está, la temperatura de la zona más urbanizada, del centro de la ciudad, es más alta, varios grados más alta que la de la periferia. Entonces, bueno, los techos verdes podrían contribuir, se sabe ya, digamos, hay evidencias de que disminuirían esa temperatura en los centros urbanos, aumentan, digamos, la posibilidad de retención de aguas pluviales, evitando las inundaciones. Tienen también beneficios en términos de disminuir la contaminación porque las plantas producen más oxígeno, retienen el dióxido de carbono y las partículas también de polvo. Entonces los beneficios de los techos verdes son múltiples, pero en términos ecológicos hay pocas evidencias acerca de si pueden funcionar como verdaderos hábitats para distintas especies de organismos. Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado y las consecuencias de ese proceso, es decir, de que haya cada vez más cemento, más superficies asfaltadas, más contaminación aérea, sonora y de distintos tipos, hace que, digamos, haya una desconexión del hombre con la naturaleza en las ciudades. Y a su vez eso tiene un impacto sobre las especies de otros organismos que viven en este tipo de ambientes, como por ejemplo los insectos. Nosotros nos focalizamos en ese grupo de animales. El proyecto apunta a ver no solo especies que son benéficas, que eso es como nuestro particular interés, como por ejemplo especies polinizadoras u otros insectos que son enemigos naturales de plagas, sino también vamos a ver qué pasa con algunas especies problemáticas como el Aedes aegypti. Este proyecto recibió un financiamiento de National Geographic, que es, bueno, una entidad reconocida mundialmente. Particularmente fue una convocatoria que apuntaba a proyectos relacionados a ciudades sostenibles, cuyo objetivo era, digamos, generar información y evidencia que ayude al diseño justamente de ciudades más amigables con el ambiente. Por eso el proyecto de techos verdes, digamos, que nosotros presentamos es como que encajaba bien en esta convocatoria y finalmente recibió el financiamiento. El proyecto dura 2 años y al finalizar el proyecto se tiene que emitir un informe con a su vez las publicaciones científicas que surjan de la investigación y se tiene que pasar a National Geographic todo el material fotográfico, fílmico que nosotros hagamos, porque lo que no dije es que vamos a hacer un experimento en la ciudad de Córdoba donde vamos nosotros a crear pequeños techos verdes en distintas partes de la ciudad
Por eso hemos convocado a numerosos voluntarios que ya han ofrecido sus casas para instalar los techos verdes. Vamos a hacer esa comparación de plantas nativas y exóticas en cada techo y vamos a ver a su vez si un techo que está ubicado en zona céntrica funciona de igual manera que un techo que está ubicado más en la periferia y que, por ejemplo, está rodeado de más cantidad de vegetación porque está más cerca de la zona más suburbana, por así decirlo. National Geographic, a través de la subvención, nos permite comprar ese sistema modular, que es un sistema especial de construcción de techos verdes, que es bastante costoso, por así decirlo. Entonces vamos a poder hacer un gran experimento porque se va a hacer en 30 casas de la ciudad de Córdoba. Te invitamos a sumarte a las redes sociales de nuestra facultad, cuyas direcciones figuran en pantalla. Y allí vas a estar informado de todas las actividades que se realizan en esta casa de altos estudios. Nos vemos en la próxima emisión de Tecnociencia 3D.